¿Alguna vez sentiste que trabajas duro todos los días y aún así tu vida no avanza? Muchos esperan un golpe de suerte, una oportunidad milagrosa. Pero ¿y si te digo que las oportunidades no llegan, se atraen? Hoy te voy a mostrar cómo la disciplina, según Jim Rohn, es la técnica revolucionaria que convierte la frustración en crecimiento real. Si estás cansado de sentirte atrapado, este es el momento en que entenderás por qué la inversión más rentable no está fuera, sino dentro de ti. ¿Alguna vez has sentido que trabajas duro pero no avanzas? Esa sensación de estar en movimiento continuo, de llenarte de tareas cada día, pero descubrir que al final del mes te encuentras exactamente en el mismo lugar. Es como correr en una caminadora. Sudas, te cansas, usas tu energía, pero no te acercas a ningún destino real. Esa es la trampa en la que muchos caen, la del esfuerzo sin dirección, y es más común de lo que imaginas. Piensa en alguien que dedica 10 horas diarias a su empleo, con una agenda llena de pendientes, llamadas interminables, correos acumulados y reuniones que parecen no acabar nunca. Al final del día, el cansancio está ahí, pero el progreso no. La vida se convierte en un ciclo repetitivo de actividades urgentes donde nada cambia de fondo. Y lo más frustrante no son solo las horas invertidas, sino la impotencia de sentir que ese esfuerzo no se traduce en resultados diferentes ni en crecimiento personal. La contradicción es clara: esfuerzo constante y resultados inexistentes. Lo sorprendente es que la mente humana suele confundir cansancio con productividad. Estar ocupado se convierte en una especie de logro falso, porque da la impresión de estar avanzando, cuando en realidad uno gira en círculos. La inercia diaria consume la energía, pero no ofrece ningún retorno real. Es como remar con fuerza en un río, sin notar que en realidad estás atado a la orilla. Seguramente conoces a alguien en esa situación. Puede ser un compañero de oficina que se queda hasta tarde todos los días, orgulloso de sus horas extras, pero pasa años sin mejorar su posición ni sus ingresos. También puede ser un amigo que busca ganar más dinero trabajando 2 turnos, pero sin invertir nada en aprender nuevas habilidades. El desgaste se acumula, el deseo de cambiar está presente, pero si no hay dirección, esos esfuerzos se convierten en cadenas invisibles, mucho movimiento y cero transformación. Ahora imagina a otro tipo de persona, alguien que también cuenta con esas mismas horas cada día, pero decide invertir una parte en sí mismo. Dedica 1 hora diaria a leer, a mejorar su salud, a aprender una nueva competencia. Tal vez llega cansado igual que los demás, pero abre un curso en línea o practica un hábito que fortalece su disciplina. Después de 1 año, esa inversión ya no es invisible. Es un ascenso, un ingreso adicional, nuevas oportunidades que parecían reservadas solo para unos pocos. Esa es la diferencia entre trabajar duro sin dirección y trabajar con un propósito claro. Estudios en el ámbito de la productividad muestran algo revelador. La mayoría de las personas sobreestima el impacto de las largas horas de trabajo y subestima la consistencia de pequeñas mejoras diarias. Investigaciones han demostrado que dedicar solo 20 minutos diarios al aprendizaje continuo produce cambios acumulativos enormes en un horizonte de tiempo de 3 a 5 años. Mientras que mantener un calendario saturado de urgencias y cansancio acumulado rara vez conduce a un cambio significativo. El secreto está en dirigir el esfuerzo hacia una práctica deliberada, no hacia el desgaste diario. Aquí es donde surge la expectativa de la verdadera solución, la disciplina aplicada de manera consciente. No se trata solo de esforzarse más, sino de redirigir ese esfuerzo hacia donde genera multiplicación en lugar de estancamiento. La disciplina es lo que marca la diferencia entre repetir rutinas agotadoras y construir un camino hacia la transformación. Sin ella, el trabajo duro queda atrapado en la confusión de la actividad constante que no genera valor. Con ella, cada acción empieza a tener un propósito y cada día acumula pasos visibles hacia la meta. El mini descubrimiento en este punto es directo. Reconocer que el esfuerzo sin dirección lo único que logra es reforzar el mismo estancamiento que intentamos superar. Esa es la llave que explica por qué tantas personas viven agotadas, pero no avanzan ni un solo escalón en su vida personal o profesional. Puede sonar doloroso, pero es también liberador, porque nos muestra que el problema no está en la falta de energía o dedicación, sino en la manera en que esa energía se está empleando. El error no es trabajar duro, sino confiar en que solo el esfuerzo por sí mismo será suficiente para elevarnos. Y aquí no hablamos de magia ni de golpes de suerte, sino de corregir la dirección. La disciplina funciona como una brújula que realinea tus acciones.
Piensa en un barco en medio del océano. Puede tener los motores más potentes y quemar combustible durante días, pero si el rumbo no está definido, llegará a cualquier otro lugar, menos al destino que busca. La disciplina es ese timón que asegura que cada hora de energía invertida tenga sentido. No añade más esfuerzo, más cansancio o más presión. Añade enfoque y coherencia para que lo que haces hoy se conecte con lo que quieres mañana. Si alguna vez te preguntaste por qué algunas personas logran resultados sorprendentes con las mismas 24 horas que tienes tú, la respuesta está aquí. No se trata de cuánto trabajas, sino de la calidad de la dirección que le das a ese trabajo. La diferencia no radica en condiciones externas, sino en la capacidad de transformar la rutina en un proceso intencionado. Esa es la puerta que abre la disciplina bien aplicada. Cuando entiendes esto, surge un cambio de mentalidad. Ya no buscas acumular tareas para sentirte ocupado, sino construir hábitos que te acerquen a tu visión de vida. Ya no compites con los demás en cantidad de horas, sino contigo mismo en constancia y propósito. La disciplina empieza a convertirse en la herramienta correctiva que faltaba para salir de la trampa del esfuerzo sin rumbo. Y lo más interesante es que este ajuste no requiere un giro radical en tu vida. No necesitas abandonar tu trabajo ni duplicar tu energía. Basta con empezar a colocar pequeñas dosis de disciplina en áreas clave. Levantarte media hora antes para invertir en ti. Redirigir un tiempo de entretenimiento hacia el aprendizaje. Registrar lo que haces cada día para ver si tu esfuerzo se alinea con tus metas. Son prácticas simples, pero con un impacto acumulado inmenso. Esa es la promesa de lo que vendrá, descubrir cómo la disciplina bien aplicada puede convertirse en la técnica revolucionaria que transforma deseos en hechos. Palabra por palabra, acción por acción, la disciplina empieza a reescribir tu historia. No necesitas esperar un golpe de suerte ni agotarte con horas interminables. Necesitas ajustar la brújula y caminar con dirección. Porque en el momento en que comprendes que la disciplina no es un límite, sino el camino para multiplicar tu vida, todo el panorama cambia. Lo que antes parecía un esfuerzo desperdiciado, se convierte en la base de un crecimiento intencional. Y ese es solo el principio del verdadero poder oculto que estás a punto de descubrir. Y si la verdadera causa de estar estancado es esperar un golpe de suerte. Esa idea de que en algún momento aparecerá la oportunidad perfecta, como si la vida te debiera un premio inesperado, es uno de los errores más comunes y más costosos que puedes cometer. Muchas personas no avanzan no porque no trabajen o no se esfuercen, sino porque han puesto toda su esperanza en algo que tal vez nunca llegue. Es como sentarse frente a un teléfono apagado esperando que suene. Piénsalo un momento. ¿Cuántas veces escuchaste frases como "cuando tenga más tiempo empezaré ese proyecto"? "Cuando llegue el momento correcto lo intentaré", o "ya lo haré cuando todo se acomode"? Esa mentalidad pospone la acción, congela decisiones y transforma los días en años. El problema no es no tener oportunidades, el problema es estar convencido de que la oportunidad correcta caerá del cielo. Y mientras tanto, la vida se consume en la espera de algo que nadie garantiza. Mientras unos esperan, otros actúan. Esa es la gran diferencia. Una persona puede pasar 5 años esperando que un jefe reconozca su esfuerzo y le suba el sueldo. Otra persona, en el mismo tiempo, decide aprender nuevas habilidades, tomar un curso, generar contactos o iniciar un proyecto paralelo. Al cabo de esos 5 años, la distancia entre ambos se vuelve abismal. Uno tiene más experiencia, nuevas fuentes de ingreso y más opciones. El otro sigue en el mismo lugar, pero con más frustración acumulada. Déjame contarte un ejemplo sencillo. Conocí a alguien que siempre hablaba de emprender un negocio propio. Tenía ideas, entusiasmo y un deseo real de independencia, pero siempre encontraba una excusa. Todavía no es el momento, necesito más capital. El mercado está complicado, mejor espero que mejore. Cuando tenga un socio adecuado, empezaré en serio. Pasaron así casi 8 años. El resultado, nunca llegó el socio soñado, nunca apareció ese momento mágico y la persona sigue atrapada en un empleo que nunca amó. Esperó tanto la condición perfecta que perdió la oportunidad de crecer paso a paso. Y lo curioso es que durante esos mismos 8 años, otra persona de su entorno, sin un plan tan elaborado y con menos recursos, ¿no?, se atrevió a iniciar algo pequeño. No fue glamoroso, no fue perfecto, pero fue real. Con disciplina, fue aprendiendo de sus errores, ajustando su camino y expandiendo lo que empezó como un proyecto mínimo. Hoy, mientras su conocido todavía habla de lo que piensa hacer alguna vez, él tiene un negocio sólido que le da estabilidad y opciones.
La diferencia no estuvo en la idea ni en la suerte, estuvo en la actitud frente al tiempo. Aquí entra la visión de Jim Rohn, que repetía que las oportunidades se atraen, no se esperan. Esa frase golpea porque pone la responsabilidad en nuestras manos. No es cuestión de esperanza, es cuestión de acción. Esperar equivale a renunciar, actuar equivale a crear, y es la disciplina la que marca esa línea. Puedes desear todas las oportunidades del mundo, pero si tu rutina diaria es la misma de siempre, no estás generando nada diferente. En lo personal viví algo parecido. Durante mucho tiempo pensé que para mejorar mis ingresos necesitaba que alguien me ofreciera la oportunidad. Esperaba que un jefe me valorara más, que apareciera un cliente milagroso, que alguien tocara mi puerta con una oferta. Esa postura me mantuvo quieto. Fue hasta que cambié de mentalidad cuando algo empezó a moverse. Decidí no esperar y empecé a crear. Tomé cursos, inicié pequeños proyectos, dediqué horas a aprender nuevas herramientas. La primera recompensa no fue enorme, pero fue suficiente para mostrarme que no dependía de la suerte. Eso multiplicó mi motivación y me confirmó que la disciplina diaria, por mínima que sea, atrae resultados que antes parecían imposibles. Y lo más interesante es que el ciclo se invierte. Cuando actúas, tu disciplina diaria empieza a generar movimiento y ese movimiento mejora tus probabilidades. Tus mismos hábitos hacen que surjan nuevas relaciones, que la gente confíe más en ti, que se abran puertas que nunca se habrían abierto si no te veían actuar. Desde afuera parece suerte, pero en realidad son las consecuencias naturales de haber invertido tiempo y constancia en ti mismo. Ahora piensa en el otro lado. Alguien que espera. Cada día aplaza su decisión, cada semana busca excusas y cada mes se dice que aún no es el momento. En esa espera pierde energía, confianza y hasta creatividad. Lo que no ve es que la falta de disciplina lo está alejando de lo que dice querer. Mientras más espera, más difícil se le hace comenzar. Esa parálisis se convierte en un hábito en sí mismo, un hábito peligroso. La diferencia entre ambos caminos no puede ser más clara. Esperar es pasividad. Actuar es construcción. Esperar se siente seguro porque no arriesgas nada, pero en realidad es el riesgo más grande porque te roba años de progreso. Actuar, en cambio, exige disciplina, exige levantarte antes, exige tomar decisiones pequeñas cada día, pero ese precio es el que construye las oportunidades. Por eso, si en algún momento pensaste que lo que te falta es un golpe de suerte, lo que en realidad te falta es disciplina. Esa pequeña dosis diaria de acción dirigida que reemplaza la ilusión de esperar con la certeza de avanzar. Y lo poderoso es que no necesitas un cambio radical. Empiezas con pasos simples. Leer un libro que amplíe tus ideas, practicar una habilidad que te acerque a lo que buscas, invertir una parte del tiempo en algo más productivo que solo el entretenimiento. Con el tiempo, esas semillas disciplinadas se convierten en frutos visibles. En conclusión, la suerte no es estrategia. Es incierta, incontrolable y frágil. La disciplina, en cambio, es concreta, repetible y está en tus manos desde hoy mismo. Ese es el giro que transforma la espera en movimiento y la resignación en progreso. Porque no necesitas que te sonrían las circunstancias, necesitas instalar hábitos que te permitan crear las circunstancias que sueñas. Y cuando te das cuenta de esto, la pregunta ya no es ¿tendré suerte algún día? Sino ¿qué voy a construir hoy que me acerque al resultado que quiero mañana? Esa pregunta cambia por completo tu manera de vivir. La disciplina, lejos de ser un castigo, se convierte en el verdadero motor que te libera de la espera. Y en ese punto todo comienza de verdad, porque descubres que la vida no se trata de recibir milagros, se trata de fabricar tus propias oportunidades. Lo que separa a quienes avanzan de quienes se estancan no es talento ni dinero, es disciplina. Esa es la diferencia que rara vez se nota al principio, pero que con el tiempo se vuelve imposible de ignorar. Todos tenemos sueños y aspiraciones, pero solo aquellos que se atreven a sostener un sistema de hábitos diarios logran convertir esas aspiraciones en logros visibles. La disciplina actúa como un puente oculto, conecta lo que deseas con lo que haces y transforma lo que haces en el resultado que buscas. La mayoría sueña con una vida mejor. Todos imaginamos cómo sería tener más libertad, más estabilidad o más impacto en el mundo, pero entre imaginarlo y alcanzarlo existe una distancia enorme. Algunos nunca recorren ese trayecto porque se quedan solo en el deseo. Otros lo atraviesan paso a paso gracias a una práctica que parece sencilla, pero que es implacable. La disciplina de repetir acciones coherentes con tus metas, incluso cuando no tienes ganas.
Así es como los sueños dejan de ser fantasías para convertirse en metas alcanzadas. Aquí aparece un contraste que lo explica todo. Querer cambiar es fácil. Decir, quiero bajar de peso, quiero ahorrar dinero o quiero tener un mejor empleo, requiere solo segundos. El desafío comienza al sostener los hábitos que hacen posible ese cambio. Una persona puede inscribirse en un gimnasio con entusiasmo, pero si no regresa después de 3 semanas, el resultado será el mismo que si nunca lo hubiera intentado. La diferencia no está en el deseo inicial, sino en la disciplina de seguir cuando la motivación desaparece. Si miras a los grandes deportistas, verás que no todos eran niños prodigio. Lo que los llevó a niveles extraordinarios no fue solo talento, sino la capacidad de seguir prácticas exigentes día tras día. Levantarse a entrenar incluso en vacaciones. Respetar estrictas rutinas de alimentación. Dormir a horas fijas cuando otros se divierten. Esa acumulación de prácticas disciplinadas es lo que convierte a un atleta común en un campeón. Sin disciplina, el talento se desperdicia. Con disciplina, hasta las habilidades normales se vuelven extraordinarias. Lo mismo pasa en el liderazgo o en los negocios. Muchos líderes reconocen que lo que consolidó sus resultados no fueron actos heroicos, sino rutinas casi aburridas que hicieron todos los días. Revisar sus prioridades a primera hora, dedicar tiempo fijo a formarse, sostener reuniones consistentes con sus equipos, registrar aprendizajes y errores. Nada de eso suena impresionante a corto plazo, pero a la larga son los pilares que mantienen proyectos masivos en movimiento. La disciplina convierte los gestos pequeños en victorias que suman. Y aquí aparece algo que la ciencia ha confirmado. La psicología explica que los hábitos se instalan en el cerebro a través de la repetición. Cada vez que realizas una acción de manera constante, tus circuitos neuronales se refuerzan y facilitan que esa acción se vuelva más automática. A este fenómeno se le llama neuroplasticidad. En palabras simples, tu cerebro se reconfigura para que lo que antes parecía esfuerzo se vuelva parte natural de ti. Al inicio, levantarte temprano para estudiar puede ser un sacrificio agobiante, pero después de semanas tu mente lo incorpora como costumbre. Esa es la razón por la que la disciplina es tan poderosa, porque transforma la voluntad en estructura interna. Imagina el efecto acumulado de esa práctica. Hoy lees 10 páginas de un libro. No parece mucho. Mañana lees otras 10. En un mes ya terminaste un libro completo. Si mantienes esa disciplina por un año, habrás leído 12 libros que expanden tu visión. Ahora compáralo con alguien que solo tuvo la intención de leer algún día. La diferencia es abismal. Y lo mismo sucede con cada hábito. Ahorrar una cantidad pequeña cada semana, mejorar tu alimentación poco a poco, practicar una nueva habilidad unos minutos diarios. Lo mínimo, repetido con disciplina, se convierte en progreso visible. El error de muchos es pensar que la disciplina es un sacrificio contra la libertad. En realidad es todo lo contrario. La disciplina es la llave que abre posibilidades. Con ella aprendes a postergar recompensas inmediatas para ganar beneficios mucho mayores en el futuro. La ciencia del comportamiento humano lo ha demostrado. Quienes practican el autocontrol suelen tener mayor éxito en su vida profesional, mejores relaciones y más estabilidad emocional. La disciplina no limita, multiplica. Ahora, piensa en la disciplina como una inversión diaria. Cada hábito que repites es como poner monedas en una cuenta que genera intereses. No ves el crecimiento en los primeros días, pero al cabo de meses o años la acumulación se convierte en un capital inmenso. Si inviertes en tu cuerpo con ejercicio, cosechas salud y energías. Si inviertes en tu mente con aprendizaje constante, cosechas oportunidades laborales y visión más amplia. Si inviertes en tus relaciones con gestos repetidos de cuidado, cosechas confianza y apoyo cuando más lo necesitas. Lo fascinante es que todo surge de pequeños depósitos diarios de disciplina. Ese proceso es revolucionario porque cambia la manera de entender los logros. Ya no dependen de un golpe de suerte ni de un talento único. Dependen de algo que tú controlas completamente, tu capacidad de sostener acciones pequeñas a lo largo del tiempo. Y ese poder está disponible para cualquiera sin importar antecedentes, recursos o entorno. La disciplina no discrimina porque no pide condiciones externas, solo pide constancia interna. Aquí descubres algo crucial. Los deseos no transforman tu vida, pero la disciplina sí. Puedes desear ser exitoso, pero si no ajustas tu calendario diario, nada cambiará. Puedes soñar con mejorar tu economía, pero si no aplicas disciplina al gasto y al ahorro, seguirás en el mismo estado. La relación entre aspiración y resultado no se cierra sola.
necesita un puente y ese puente es la disciplina. Quizá lo más sorprendente es que al practicarla, tu identidad también cambia. Empiezas dejando de fumar, pero con ello te percibes como alguien fuerte y consistente. Comienzas un hábito de estudio diario y pasas a verte como una persona que se prepara. Esos cambios en la manera de verte generan un círculo virtuoso. A más disciplina, más confianza. A más confianza, decisiones más audaces. Y esas decisiones mueven tu vida hacia un nivel superior. Así se revela por qué la disciplina no es simple obediencia rígida, sino una técnica transformadora. Funciona como un puente invisible que permite que los sueños crucen del terreno de las ideas al terreno de las realidades. Lo que ayer parecía un deseo abstracto, hoy se convierte en un logro cosechado. Esa es la fuerza verdadera de la disciplina, un mecanismo sencillo y accesible, pero capaz de revolucionar completamente tu destino. ¿Por qué la inversión más rentable no está en la bolsa de valores, sino en ti? Esa es la pregunta que cambia por completo la manera en la que ves tu tiempo y tu dinero. Puedes poner energía en buscar nuevas fuentes externas de ingresos, pero si no estás fortaleciendo el recurso más importante que tienes, tú mismo, tarde o temprano chocarás con un límite. Porque lo que realmente determina las oportunidades no es lo que está afuera, sino lo que eres capaz de construir desde dentro. Destinar parte de tu día y de tus recursos a tu propio crecimiento no es un lujo, es una necesidad. Muchas personas se esfuerzan sin parar para ganar más dinero y luego lo gastan en cosas que desaparecen en cuestión de días. Entretenimiento, compras impulsivas, salidas rápidas que dejan un momento de satisfacción pero ningún cambio real. Esa misma energía invertida en aprender, en cuidar tu cuerpo, en mejorar tu mentalidad, empieza a multiplicarse. Lo curioso es que la mayoría no lo ve, porque el resultado no es inmediato como la gratificación de un gasto, pero a largo plazo es muchísimo más poderoso. Mira la diferencia. Una persona gasta el equivalente a una suscripción de streaming en varias plataformas. Obtiene horas de distracción, sí, pero cuando esas horas terminan, vuelve a estar en el mismo lugar de antes. Otra persona toma ese mismo dinero y compra un libro o paga la entrada a un curso breve. Puede que no lo note al instante, pero ese conocimiento plantará semillas que germinarán en oportunidades más adelante. Lo mismo ocurre con el tiempo. 2 horas diarias de series no dejan nada más que recuerdos pasajeros. 2 horas de práctica o estudio modifican tu capacidad de hacer cosas nuevas y abrirte puertas que antes estaban cerradas. Cada libro leído y cada habilidad adquirida funcionan como un aumento de tu valor personal. No es un valor teórico, es práctico. Si aprendes a comunicar mejor tus ideas, de pronto las personas te entienden más rápido, confían más en ti y eso se traduce en más opciones de crecimiento. Si desarrollas una nueva competencia técnica, pasas de ser alguien fácilmente reemplazable a alguien indispensable. Es como subir un escalón invisible. La vida te empieza a ubicar en posiciones más altas porque ahora puedes responder a demandas y retos que antes ni siquiera podías considerar. Yo mismo experimenté algo de esto en un momento importante de mi vida. Había un curso en línea que me interesaba, pero dudaba en pagar por él porque pensaba que era un gasto innecesario. Era una inversión mínima en comparación con lo que gastaba cada mes en entretenimiento, pero aún así lo postergaba. Al final lo tomé, casi a modo de prueba. Ese curso no solo me enseñó una herramienta concreta, sino que abrió mi camino hacia un área de trabajo completamente distinta. Gracias a ese conocimiento pude aplicar a proyectos que jamás hubiera imaginado antes y terminé ganando mucho más que lo que había invertido. Esa pequeña decisión fue un punto de inflexión. Lo más llamativo es que distintas investigaciones han mostrado que quienes destinan recursos en aprendizaje y formación personal suelen multiplicar sus ingresos a lo largo de su vida laboral. No porque la educación formal sea una garantía automática, sino porque la disciplina de seguir aprendiendo mantiene a las personas relevantes, actualizadas y competitivas. En contraste, quienes se conforman con lo que saben tienden a quedarse estancados en roles limitados, sin opción clara de crecimiento. Es un recordatorio contundente. Lo que siembras en ti mismo siempre regresa con intereses. Y no solo se trata del trabajo. Invertir en salud, por ejemplo, es uno de los multiplicadores más grandes. Cambiar tu dieta, ejercitarte con regularidad y descansar lo necesario puede aumentar tu energía diaria. Y con más energía rindes mejor, piensas con más claridad, convives de manera más positiva. Esos cambios no se ven como un título universitario, pero marcan la diferencia entre una vida de cansancio continuo y una vida vibrante con capacidad de enfrentar retos.
Invertir en ti es la inversión que da frutos en cada área, la económica, la emocional, la relacional e incluso la espiritual. Pero aquí entra en juego un factor esencial, la disciplina. Porque no basta con hacer una inversión aislada en tu desarrollo, necesitas constancia. Leer un solo libro puede darte una chispa de inspiración, pero leer consistentemente te transforma la mentalidad. Un curso único puede darte un empuje, pero aprender de forma continua cambia por completo tu nivel de influencia. La disciplina convierte un acto aislado en un hábito y un hábito sostenido en un resultado irreversible. Si miras cómo construyen su camino las personas que parecen atraer oportunidades, notarás que tienen una rutina clara. Todo lo que entra en su vida está filtrado por esta pregunta: ¿esto me aporta a crecer o me aleja de mi meta? Toman decisiones pequeñas, una tras otra, pero todas alineadas con su desarrollo personal. Esos microajustes cotidianos son los que al final se convierten en macro resultado o es. Mientras tanto, quienes gastan pensando solo en el placer inmediato, viven atrapados en decisiones que no suman nada a su futuro. Planea lo siguiente: observa tu semana y detecta en qué inviertes tu tiempo y tu dinero. Pregúntate si esos gastos y esas actividades fortalecen tu capacidad o simplemente apagan un momento de aburrimiento. Solo con ese ejercicio empiezas a ver la grieta entre lo que te acerca y lo que te aleja de tus metas. Es probable que descubras que ya tienes los recursos para empezar, solo que los estás desperdiciando en cosas que no suman. Cambiar ese enfoque es el inicio de un nuevo ciclo. Piensa también en el efecto acumulado. Supongamos que decides leer diariamente 20 minutos. No parece mucho. En un año son más de 120 horas de lectura. Esa cantidad equivale a varios libros sólidos. Ahora imagina qué significa un año tras otro. ¿Crees que seguirías siendo la misma persona? Absolutamente no. Tu mente estaría expuesta a nuevas ideas, estrategias, narrativas, y eso te daría una visión mucho más amplia que la de alguien que nunca invierte en sí mismo. Y aquí es donde la expectativa crece, porque invertir en ti no es un concepto abstracto ni lejano. Es algo práctico, inmediato y medible. La pregunta es cómo hacerlo de manera clara y sostenida. En los siguientes pasos entraremos en un plan práctico, con estrategias diarias que cualquiera puede aplicar para que esa inversión personal se convierta en una verdadera transformación sostenida. Por ahora basta con comprender esto. Cada recurso que destinas a tu crecimiento no es un gasto, es un multiplicador. La disciplina de aprender algo nuevo cada día, aunque sea pequeño, se convierte en la base sólida de todas las oportunidades que buscas. Porque lo que construyes dentro de ti siempre se reflejará afuera en la forma de resultados, y ese es el tipo de inversión que nunca pierde valor. No todos los días son iguales. Hay instantes que definen tu rumbo. Momentos que parecen simples a los ojos de los demás, pero que para ti representan un antes y un después. Son esos puntos críticos donde tus decisiones revelan con claridad quién eres realmente y hacia dónde vas. No los eliges, aparecen sin previo aviso, y la manera en que los enfrentas puede cambiar por completo tu camino. Piensa en una entrevista de trabajo decisiva, una llamada inesperada que trae una propuesta o un error que expone tus debilidades frente a todos. En ese instante no puedes huir ni fingir demasiado. Lo que sale a la superficie es lo que has construido en la práctica diaria. Tu forma de reaccionar, tu seguridad, tu claridad mental, incluso tu capacidad para mantener la calma, no se improvisan. Son el resultado directo de la disciplina cultivada en los días comunes. En la vida hay ciertas categorías de momentos que se repiten con distintas formas, pero siempre contienen la misma fuerza. Primero están los que abren caminos, oportunidades inéditas que pueden impulsar tu carrera o tu vida personal hacia un nivel más alto. Luego están los que quebrantan el corazón, pérdidas, fracasos o rechazos que podrían hundirte o fortalecerte según el modo en que los interpretes. También aparecen los que disipan dudas, momentos en los que debes elegir aunque no tengas garantías y tu convicción se pone a prueba. Finalmente, los que te empujan a superar expectativas, situaciones en las que quienes te observan esperan algo normal, pero tú tienes la oportunidad de demostrar un nivel extraordinario. Un ejemplo común lo ves cuando alguien recibe una oferta de trabajo en otra ciudad. Abrir caminos puede significar abandonar la seguridad de lo conocido y arriesgarte en un terreno nuevo. Si no hay disciplina previa para evaluar, prepararse y organizarse, la oportunidad se puede sentir abrumadora y fácilmente se rechaza.
En cambio, quien ha practicado la disciplina de ser flexible y de adaptarse, va a tener más seguridad para avanzar. Ahora imagina el momento de perder ese trabajo soñado. Es doloroso, parece arrancarte todo el esfuerzo de años. Esa es una situación que quebranta el corazón. Y son esas pruebas las que revelan si tienes disciplina para levantarte temprano y seguir buscando, o si te dejas caer en la queja. Nadie quiere ese dolor, pero todos lo vivirán en alguna forma. La verdadera diferencia está en lo que haces el día después de la caída. Los momentos que disipan dudas son otra clase de prueba. Tal vez tienes que decidir entre continuar con un empleo estable, pero que ya no te reta, o dar el salto hacia un proyecto personal que te llena de ilusión. No hay garantías en ninguna opción. Ahí la disciplina mental que cultivaste, ese hábito de analizar, de sostener tu criterio y de manejar el miedo, es lo que te permite dar un paso con confianza. No es que elimines el riesgo, es que lo enfrentas con preparación. Finalmente están los instantes de superar expectativas. Puede ser un discurso frente a un público importante, un partido decisivo, una presentación frente a clientes clave. Esos momentos no se ganan en la improvisación, se ganan en la práctica silenciosa que nadie ve. Un atleta no rompe un récord el día de la competencia, lo rompió en cada mañana que entrenó bajo lluvia o frío. Un estudiante no obtiene la mejor nota frente a un tribunal por suerte, lo logró en cada hora de estudio disciplinado cuando no había aplausos de por medio. Yo mismo enfrenté un instante así cuando tuve que dar una presentación inesperada frente a un grupo de líderes. Había preparado temas para otra reunión, pero en el último minuto me pidieron exponer un análisis diferente. Si no hubiera cultivado el hábito de leer, de registrar mis ideas y de practicar la comunicación con disciplina, me habría paralizado. Fue gracias a esa preparación invisible que pude improvisar con estructura, ganar la confianza de la audiencia y abrir una puerta a nuevas oportunidades. Ese día comprendí en carne propia que los hábitos no sirven solo en tu rutina. Son como un fondo de seguridad que te rescata en momentos decisivos. La gran diferencia entre improvisar y estar preparado es abismal. Quienes se apoyan solo en la improvisación suelen depender del nerviosismo y la suerte. Tal vez algunas veces logran salir bien, pero tarde o temprano su falta de preparación los traiciona. Por otro lado, quien ha cultivado disciplina entra en el mismo tipo de situaciones con recursos listos. La calma, la claridad y la confianza vienen de un entrenamiento que se hizo en silencio. Lo que parece natural es en realidad el resultado de cientos de repeticiones. Esto no significa que debas vivir en tensión todos los días esperando un gran acontecimiento. Significa más bien que la vida coloca esos momentos cruciales enfrente sin aviso. Y la única forma de estar listo es vivir disciplinadamente en los días normales. La preparación silenciosa es la que te hace firme en la tormenta. Cuando te acostumbras a cumplir con tu rutina de aprendizaje, de cuidado personal, de trabajo organizado, no estás solo mejorando tu hoy, estás acumulando un capital que se revela en los momentos extremos. Lo interesante es que después de atravesar varios de estos instantes, empiezas a ver un patrón. Te das cuenta de que tu nivel de disciplina previa siempre dicta tu desempeño. Incluso cuando fallas, si llevas un hábito de registrar y reflexionar, ese mismo fracaso se convierte en combustible. La improvisación no enseña porque se disuelve rápido. En cambio, la disciplina convierte cada cruce en un paso irreversible hacia adelante. Lo que debes reconocer es que estos momentos no son accidentales. Son inevitables, todos los encontrarán tarde o temprano. La diferencia es que para algunos se convierten en heridas que nunca sanan y para otros se convierten en escaleras invisibles. Esa distinción depende de si estás armado con hábitos sólidos o si llegas desarmado esperando resolver sobre la marcha. Aquí está el mini payoff. Comprender que la disciplina no solo es un recurso para cumplir metas diarias, sino la estrategia invisible que marca la diferencia en los momentos que más importan. Porque los instantes críticos no te permiten entrenar en ese mismo segundo. Lo que haces entonces refleja únicamente lo que ya practicaste antes. Y es ahí, en la encrucijada decisiva, donde se confirma que la disciplina es el verdadero puente entre lo que sueñas y lo que terminas alcanzando. ¿Realmente administras tu tiempo o simplemente sobrevives al día? Esa es una pregunta incómoda porque todos creemos que organizamos bien nuestras horas. Pero la verdad es que la mayoría solo corre de una tarea a otra, sin detenerse a pensar si lo que hace tiene un impacto real en su vida. No es una cuestión de relojes ni de calendarios, es una cuestión de cómo decides vivir cada jornada.
Por eso, más que hablar de administrar el tiempo, lo que deberíamos hablar es de administrar la vida. El tiempo al final es igual para todos. Cada persona recibe las mismas 24 horas. No se puede alargar ni detener. Lo único que puedes decidir es cómo llenar esas horas con actividades que te llevan hacia un rumbo o que simplemente te desgastan en un ciclo interminable. Cuando alguien dice no tengo tiempo, lo que en realidad está diciendo es no prioricé eso en mi vida. Ahí es donde aparece la disciplina como un filtro que diferencia lo urgente de lo importante. El problema más común es confundir estar ocupado con ser efectivo. Una persona ocupada tiene la agenda llena todo el día, contesta mensajes, asiste a reuniones, resuelve pequeños problemas y llega a la noche agotada. Sin embargo, al mirar hacia atrás, descubre que no construyó nada que lo acerque a sus metas. Una persona efectiva, en cambio, puede tener menos tareas y aún así consigue resultados claros porque sabe priorizar lo que verdaderamente importa. La diferencia es brutal. Ocupación genera cansancio, efectividad genera progreso. Una práctica sencilla pero tremendamente poderosa para salir de esa trampa es la clasificación de tus tareas en función de su impacto. Puedes dividir lo que haces en 4 categorías: lo que es importante y urgente, lo que es importante pero no urgente, lo que es urgente pero poco importante y lo que no es ni urgente ni importante. La mayoría vive atrapada en el tercer nivel apagando fuegos todo el día. La clave está en dedicar más tiempo al segundo nivel, esas actividades importantes aunque no presionen en el momento. Ahí es donde están los estudios, el desarrollo personal, el cuidado de tu salud y la planeación estratégica. Te cuento un caso ilustrador. Un joven empresario que conocí pasaba más de 10 horas diarias respondiendo correos y atendiendo llamadas. Llegaba a casa cansado y con la sensación de que no avanzaba. Un mentor le sugirió organizar cada semana con 3 bloques de prioridades. Primero lo que aportara crecimiento a su negocio, luego lo que mantuviera las operaciones estables y al final todo lo demás. Empezó a limitar su disponibilidad para llamadas a solo 2 horas diarias, delegó algunas tareas simples y usó las mañanas, cuando tenía más energía, para trabajar en proyectos de expansión. En solo 3 meses sus resultados fueron evidentes: menos horas frente a la computadora, más claridad en sus decisiones y un progreso real en áreas que llevaba años postergando. Este tipo de cambios no son casualidad. Estudios sobre productividad han demostrado que gran parte de la pérdida de tiempo diario proviene de distracciones repetitivas y de la falta de claridad en las prioridades. Revisar constantemente el teléfono, saltar de tarea en tarea o vivir con interrupciones constantes reduce drásticamente la capacidad de concentración. Cuando tu atención se dispersa, la calidad de tu trabajo desciende y el tiempo invertido se multiplica. La disciplina de establecer bloques de trabajo sin distracciones ha mostrado que se puede duplicar la efectividad en menos horas. Al final, no es trabajar más, es trabajar centrado. Entender esto cambia la relación con tus días. Ya no piensas en llenar las horas, piensas en construir con ellas. Cada decisión se vuelve una semilla. Si dices que sí a todo, tu vida se llena de ruido y de cansancio. Si aprendes a seleccionar y a decir no, tu vida empieza a multiplicarse en calidad. El acto de decir no deja de sentirse como una renuncia y se transforma en una afirmación. Estoy decidiendo lo que sí importa para mí. Esa es la verdadera disciplina en la gestión de la vida. No permitir que todo se cuele, sino diseñar con claridad lo que quieres que llene tu tiempo. La conexión con la creación de oportunidades es directa. Cuando gestionas tu vida con disciplina, empiezas a liberar espacio y energía. Es ese espacio el que te permite aprender cosas nuevas, emprender proyectos propios o dedicar tiempo de calidad a tus relaciones. Igual que un terreno bien organizado permite sembrar más y mejores cultivos, una agenda disciplinada abre lugar a oportunidades que antes se ahogaban en la confusión. Lo que parecía inalcanzable se vuelve posible porque ahora cuentas con claridad para enfocarte. Un ejemplo cotidiano puede ser el de alguien que reorganiza su semana para dedicar al menos 3 sesiones de estudio personal. No parece gran cosa, pero en un año habrá dedicado más de 150 horas a desarrollar un área importante de su vida. Otro ejemplo es el de quien decide dejar de aceptar compromisos que no están alineados con su propósito. Esa decisión, repetida una y otra vez, libera semanas enteras al año que antes se diluían en actividades vacías. Estos pequeños ajustes no se notan en el corto plazo, pero a largo plazo hacen la diferencia entre avanzar con dirección o solo gastar energía. La disciplina entonces no se limita a horarios estrictos ni a planes inflexibles.
es la capacidad de elegir con conciencia dónde colocar tu energía vital. Cada hora que cedes a una charla innecesaria, a redes sociales o a compromisos sin sentido es una hora que no volverá. Cada hora que destinas a algo que fortalece tu visión y tus valores es una inversión que sigue generando frutos más adelante. La pregunta es, ¿estás regalando tu vida a lo que no importa o estás multiplicándola con lo que sí? Lo que parece duro es en realidad liberador. Administrar tu vida exige disciplina porque implica tomar decisiones que a veces incomodan a otros. Implica rechazar ciertas invitaciones, reducir el consumo de entretenimiento o ponerte límites en la dispersión. Pero detrás de esas decisiones se encuentra el premio más grande. La claridad de tener una vida con propósito. Nadie recuerda cuántas series vio en un año, pero sí recuerda si ese año comenzó un proyecto que cambió su futuro. Nadie se llena de satisfacción duradera por contestar 100 mensajes más al día, pero sí por haber usado esas horas para construir algo tangible. El mini payoff de este punto es claro. Decir no te hace rígido ni antipático, te hace dueño de tu vida. Cada vez que ejercitas esa disciplina, proteges tu tiempo y con él multiplicas tu capacidad de crecer. No hay nada más valioso que tomar el control de tus horas con propósito, porque al final no se trata de sobrevivir un día tras otro, se trata de administrar tu vida de tal manera que cada día cuente de verdad. Y si tu máximo crecimiento no está en mejorar lo débil, sino en potenciar lo fuerte. Esta pregunta rompe con lo que muchos aprendimos desde niños. La mayoría de sistemas educativos y de ambientes laborales te empujan a corregir lo malo, señalar fallas y trabajar en lo que no se te da bien. Pero, ¿qué pasaría si ese enfoque no fuera el camino más efectivo? ¿Qué sucedería si tu verdadero impacto no está en tapar huecos, sino en amplificar lo que ya haces mejor que los demás? Este concepto se conoce como tu zona de fortaleza personal. No se trata solo de lo que disfrutas hacer, sino del espacio en el que tu talento natural, tu energía y tu habilidad coinciden de manera armónica. Cuando estás dentro de esa zona, el esfuerzo se siente diferente. Trabajas duro, pero con sentido. Lo que te cuesta a ti 10 horas, otra persona lo alcanza en 2 porque ahí está su fortaleza. Y lo mismo ocurre contigo en las áreas donde brillas. El hallazgo crucial es comenzar a identificar cuáles son esos espacios únicos y comprometerte a profundizar en ellos en lugar de perderte corrigiendo eternamente lo que no es tu terreno natural. El problema es que hemos crecido bajo la creencia opuesta. Nos han enseñado que somos la suma de nuestras debilidades y debemos corregirlas hasta que desaparezcan. En la escuela, si sacabas 10 en historia y 5 en matemáticas, los elogios pasaban rápido y la atención se concentraba en esa materia que no dominabas. Luego, en un empleo, si destacabas en comunicación, pero no en análisis financiero, la retroalimentación era una lista de áreas de mejora sin reconocer tu potencial particular. Esta obsesión por fortalecer lo débil termina drenando energía que nunca dará un retorno proporcional. Ahora, imagina un equipo de trabajo en el que cada miembro se concentra en potenciar lo que ya hace muy bien. Es como un conjunto musical. No todos deben tocar todos los instrumentos. Lo importante es que cada quien domine el suyo. En un grupo así, el contador maneja las finanzas sin que lo presionen a liderar presentaciones. El creativo diseña ideas sin que lo obliguen a llevar la contabilidad. Y el líder de comunicación conecta con personas sin estar atado a números complejos. El resultado es multiplicación de impacto, no porque todos cubran todo, sino porque cada uno se mantiene en la cima de su capacidad real. He visto cómo departamentos completos cambian al hacer este ajuste. En una empresa, asignaron durante años al mismo empleado tareas administrativas que hacía mediocremente. Todo el mundo lo veía como un trabajador promedio. Sin embargo, al detectar que su fortaleza estaba en el área de ventas y trato con clientes, lo redirigieron. En cuestión de meses, sus números superaron los de todo el equipo. ¿Qué fue lo que cambió? No aumentó su esfuerzo, simplemente lo colocaron en su zona. Esa es la idea del principio que enseña. No envíes patos a la escuela de águilas. Un pato puede esforzarse toda su vida en volar alto, pero jamás será un águila. Y un águila, por más que entrene, jamás nadará como un pato. Exigir lo contrario solo genera frustración y mediocridad. Si miramos la historia de grandes figuras, lo mismo se repite. Pensemos en alguien que decidió concentrarse en un solo recurso, su capacidad de hablar y comunicar. Esa persona construyó carreras políticas
Inspiró a millones o lideró transformaciones sin necesidad de dominar otras áreas que no eran su fuerte. Otro caso es el de músicos que tal vez no dominaban múltiples instrumentos, pero que dedicaron su vida a perfeccionar su voz o su guitarra. Esa decisión consciente de enfocarse en lo que fluía con naturalidad convirtió un recurso personal en un impacto mundial. ¿Qué nos enseña esto? Que tu disciplina no siempre debe dirigirse a corregir deficiencias. Claro que hay un mínimo necesario para sobrevivir en ciertas áreas, pero lo que te hará destacar y crecer no es gastar energía interminable en mejorar donde nunca serás brillante. Lo que te multiplicará es elegir una o dos fortalezas clave y doblar tu apuesta ahí. Esa es tu zona de fortaleza. El desafío entonces es identificarla. Y no siempre es obvio. A veces confundes lo que te gusta con lo que de verdad es tu fuerte. Por eso necesitas observarte con honestidad. ¿En qué tareas recibes reconocimiento constante sin esforzarte tanto? ¿Qué actividades realizas que te producen energía en lugar de drenártela? ¿En qué áreas los demás acuden a ti como referente? Esas son pistas claras. Tu zona de fortaleza no es necesariamente lo que disfrutas en un pasatiempo, sino aquello en lo que tu talento y tu capacidad generan más valor que en cualquier otro sitio. Una vez que la descubres, el paso más importante es permanecer en ella con disciplina. Aquí aparece de nuevo la clave que hemos repetido. No basta con tener talento natural. Necesitas construir hábitos que sostengan y expandan esa fortaleza. Un comunicador nato puede hablar con gracia, pero si no practica, estudia y perfecciona sus técnicas, su talento se estanca. Un atleta con capacidades físicas sobresalientes puede destacar en juventud, pero si no tiene la disciplina de entrenar cada día, pronto será superado. La zona de fortaleza es una base, pero el combustible que la transforma en impacto real es la disciplina consistente. El error común es dispersarse. Una persona descubre que es buena en algo, pero decide diversificarse en tantas áreas que termina debilitando su propio don. La disciplina evita ese desgaste porque te centra en profundizar en tu núcleo fuerte. ¿Qué tiene más sentido? ¿Ser regular en 10 cosas poco relevantes o ser excepcional en una que todos reconocen? La segunda opción es la que construye un legado y abre las mayores oportunidades. Este principio cambia incluso cómo gestionas tus relaciones y tu equipo. Si eres líder, no intentes que todos sean iguales ni exijas que cada miembro cubra todas las funciones. Pon a cada persona en su área de fortaleza y míralos multiplicar resultados. Y lo mismo contigo, no destines tu mejor energía a corregir lo que nunca será tu base. Emplea esa energía en potenciar lo que sí te convierte en alguien único. Esa disciplina de enfocarte es la que transforma esfuerzo en impacto. Así, llegamos al mini payoff de este punto. Descubrir que tu mayor avance no está en luchar contra tus debilidades como si fueran un enemigo invencible, sino en permanecer fiel y disciplinado en tu fortaleza. Porque cuando trabajas desde esa zona, cada hora vale por 10, cada esfuerzo genera frutos multiplicados y tu vida va dejando una huella visible. El crecimiento real no está en corregir lo que eres peor, sino en potenciar con constancia lo que ya eres mejor. ¿Qué pasaría si el fracaso fuera tu mejor maestro? Es una pregunta incómoda porque nadie quiere equivocarse. Desde pequeños nos enseñan a evitar errores, a esconderlos y a sentir vergüenza cuando ocurren. Pero esa aversión al fracaso nos roba la posibilidad de aprender lo más valioso, lo que revela cuando las cosas no salen como esperábamos. El error, en lugar de ser un enemigo, puede convertirse en la guía más precisa sobre dónde debemos mejorar, siempre y cuando sepamos observarlo con disciplina. El problema es que la mayoría prefiere ocultar los tropiezos. Piensan que mientras nadie los vea, el error desaparece. Pero lo cierto es que el fracaso ignorado se repite. En cambio, el fracaso analizado se convierte en información y la información se transforma en crecimiento. Evitar el error para parecer exitoso no te acerca al éxito real. Te mantiene frágil, porque tarde o temprano volverás a chocar con la misma piedra que nunca quisiste mirar de frente. Ese miedo a fallar se alimenta de la presión social. Muchos sienten que equivocarse los define, que un error en público los reduce a menos de lo que son. En los trabajos se castiga al que se equivoca, en la escuela se le pone mala nota, en la familia se le critica. Así, aprendemos a evitar riesgos y a tomar la ruta más segura, aunque no nos lleve donde queremos. El costo de ese miedo es alto. Menos intentos, menos aprendizajes, menos experiencias que puedan enriquecer nuestra vida. Ahora imagina otro enfoque.
¿Y si cada error que cometes se convirtiera en una lección que anotas, estudias y usas como base para tu siguiente acción? La disciplina de evaluar y registrar tus experiencias cambia por completo la manera en que vives el fracaso. No se trata de sufrir más ni de castigarte, se trata de ser un observador activo de tu propia vida. Preguntarte, ¿qué hice bien? ¿Qué salió mal? ¿Qué podría cambiar la próxima vez? Es un proceso de autoentrenamiento que convierte cada tropiezo en impulso para seguir mejor. Yo mismo lo vivía en carne propia. Al inicio de mi carrera, lancé un proyecto con mucha ilusión. Le dediqué cientos de horas de trabajo, gasté dinero que apenas tenía y estaba convencido de que funcionaría. El resultado fue un fracaso total. Casi nadie se interesó y económicamente quedé peor de lo que empecé. En ese momento me sentí derrotado. Pensé que ese intento invalidaba todas mis capacidades, pero después de varios días de frustración decidí sentarme a analizar qué había hecho sin preparación, de dónde había malgastado energías. ¿Qué señales ignoré? Ese registro, ese análisis casi doloroso, me mostró errores concretos que nunca más volví a repetir. Al poco tiempo inicié otro proyecto aplicando esas lecciones y esta vez sí funcionó. Al mirar atrás, no puedo negar que el fracaso fue vital. Fue mi maestro más directo. La ciencia respalda esta idea. Investigaciones sobre aprendizaje señalan que reflexionar sobre los errores fortalece la memoria y mejora el desempeño futuro. No basta con fracasar y seguir adelante a ciegas. Lo que marca la diferencia es tomarse un momento para procesar lo ocurrido, escribirlo y derivar conclusiones prácticas. Esa reflexión disciplinada convierte un hecho negativo en una herramienta positiva. Lo contrario, pasar páginas sin mirar, solo condena a repetir el ciclo una y otra vez. El punto es que el fracaso sin disciplina se convierte en un lastre. Te pesa, te avergüenza y te limita. Pero el fracaso asumido con disciplina se convierte en un trampolín. La disciplina te obliga a no quedarte en la emoción inmediata de la frustración. Te obliga a pasar al papel, a la reflexión, a la acción siguiente. El hábito de registrar cada experiencia crea un archivo personal que nadie más puede darte. Ahí está tu mapa de errores y tus soluciones a medida, listo para recordarte qué no hacer y cómo mejorar la estrategia. No se trata de romantizar el fracaso, nadie lo busca por gusto. Se trata de darle el lugar que merece en el proceso de crecimiento. Un error cometido y analizado es una inversión. Te costó tiempo, te costó dinero o te costó energía, pero a cambio tienes un aprendizaje que si aprovechas no tendrás que pagar de nuevo. En cambio, un error ignorado es un gasto puro, no te deja nada y volverá a visitar tu vida en otra forma. Tu disciplina es la que define si el fracaso será inversión o pérdida. Imagina un emprendedor que abre un negocio pequeño y lo pierde todo al poco tiempo. Si abandona con vergüenza, la historia termina ahí. Pero si se disciplina a evaluar, puede descubrir que falló en la administración, que no escuchó al cliente adecuado o que lanzó demasiado rápido. Con esa información, su siguiente proyecto no parte desde cero, parte con ventaja. Muchos de los grandes aciertos en la historia empresarial han tenido detrás una serie de fracasos que sirvieron como ensayo general. El éxito no habría ocurrido sin esas prácticas previas disfrazadas de error. Lo mismo ocurre en la vida personal. Podrías atravesar una relación que acaba en decepción. Podrías sentir que fue un error perder años en algo que no funcionó. Pero si aplicas la disciplina de reflexionar sobre lo que falló, tus decisiones, tus límites no puestos, tus expectativas mal gestionadas, ese fracaso se convierte en herramienta. La próxima vez entrarás con más claridad, con más fuerza y con más capacidad de crear algo sano. El error amoroso deja de ser una herida y se convierte en experiencia para construir un vínculo más auténtico. Incluso en el área del crecimiento personal, tu relación con el fracaso importa. Aprender un idioma, tocar un instrumento, hablar en público. Todo eso implica equivocarse al inicio. El que abandona porque siente vergüenza nunca progresa. El que se disciplina a registrar cada error como parte del entrenamiento avanza paso a paso. Lo que hoy parece torpeza, mañana se convierte en destreza porque cada fallo fue información acumulada. Aquí aparece el poder oculto que muchos no ven. El fracaso es inevitable, vendrá de una manera u otra. La pregunta no es si fallarás, sino qué harás después. Si te quedas solo con la emoción negativa, te debilita. Si lo encaras con disciplina, lo transforma en combustible.
La diferencia está en el hábito de pausar, evaluar y ajustar. Y lo fascinante es que este hábito se entrena como cualquier otro. No necesitas ser genio ni esperar décadas. Basta con practicar esa evaluación cada vez que algo no sale como planeabas. El mini payoff aquí es evidente. Comprender que disciplinar el fracaso lo convierte en inversión de crecimiento. Cada error no es un muro, es una pista de entrenamiento. Cada caída no es el final, es un nuevo inicio con más información. Ese cambio de mentalidad coloca el fracaso en su lugar justo, ni idolatrado ni temido, sino usado como maestro. Cuando lo miras así, ya no huyes de tus errores. Aprendes a encontrarlos, a analizarlos y a transformarlos en el motor oculto de tus logros futuros. ¿Estás dispuesto a dejar algo hoy para ganar mucho más mañana? Esa es la verdadera prueba de quienes quieren crecer. Porque soñar con una vida mejor es fácil, todos lo hacemos. Lo difícil es aceptar que el crecimiento siempre pide un costo. Soltar comodidades, placeres inmediatos o incluso elogios que en el momento parecen importantes, pero que a largo plazo resultan insignificantes. El sacrificio es incómodo, pero es también la inversión que abre las puertas del futuro. Cuando hablamos de disciplina no podemos ignorar el tema del sacrificio. Significa renunciar a lo que gratifica rápido para trabajar en lo que construye lento. Y en la vida, casi todo lo que vale la pena tiene esa fórmula. Puedes elegir dormir 1 hora más o despertar temprano para invertir en ti mismo. Puedes optar por gastar en distracciones constantes o destinar ese dinero para tu propio desarrollo. El dilema aparece cada día: comodidad inmediata o resultados duraderos. La disciplina se mide sobre todo en esa capacidad de elegir lo segundo. Pensemos en ejemplos sencillos pero muy claros. Un estudiante que decide dejar actividades sociales para concentrarse en sus estudios. Al principio se siente aislado, incluso observa a sus compañeros divertirse mientras él pasa más horas con libros. Sin embargo, unos años después los frutos aparecen. Mejores calificaciones, oportunidades de becas, acceso a empleos que no llegan a quienes eligieron solo entretenimiento. El sacrificio fue doloroso en el presente, pero transformador en el futuro. Otro caso es el de alguien que quiere mejorar su salud física. Decidir no comer dulces, cambiar cenas pesadas por opciones más ligeras, o levantarse temprano para entrenar cuando todavía es de noche no es cómodo. Es un sacrificio. Pero con el tiempo, ese dolor se convierte en energía extra, en más vitalidad, en menos enfermedades. Mientras otros llegan a cierta edad agotados, esa persona disfruta las recompensas invisibles de las renuncias pasadas. Dentro del liderazgo disciplinado existen sacrificios que son casi inevitables. Se pueden resumir en 10 claves que suelen repetirse en quienes logran dejar huella. Renunciar al exceso de comodidad, a la gratificación inmediata, al control absoluto sobre los demás, al deseo de reconocimiento constante, al resentimiento personal, a la venganza fácil, a los hábitos que drenan energía, al ego que impide aprender, al miedo que bloquea nuevas oportunidades y a las distracciones que roban enfoque. No se trata de perder por perder, sino de decidir conscientemente qué dejar a un lado para multiplicar lo importante. Cada sacrificio crea espacio para que algo más grande crezca. En mi caso, viví un sacrificio que al inicio sentí como un retroceso. Decidí dejar un empleo estable con un buen salario porque descubrí que me estaba apagando. Mi jornada estaba llena, la rutina era predecible y el reconocimiento parecía suficiente. Pero en el fondo sabía que no había espacio para crecer. Renunciar fue durísimo. Dejar esa seguridad económica me generó miedo y dudas. Sin embargo, esa decisión abrió la posibilidad de enfocarme en proyectos propios. Al principio fue difícil, incluso recibí críticas de quienes pensaban que había cometido un error. Años después entendí que había sido una de las decisiones más importantes de mi vida porque ese sacrificio me permitió crear una libertad que jamás habría tenido siguiendo el camino cómodo. El contraste con las personas que buscan gratificación inmediata es evidente. Ellos se quedan atrapados en ciclos cortos, quieren resultados rápidos, escapan al mínimo dolor, se rinden ante la primera incomodidad. Su vida parece cómoda en apariencia, pero con los años se nota el estancamiento. No tienen crecimiento porque todo lo que hacen está diseñado para evitar el sacrificio. Y el crecimiento, tristemente, no funciona sin costo. El sacrificio disciplinado, en cambio, es diferente porque no es caos ni sufrimiento inútil. Es un terreno fértil. Es como un agricultor que decide no consumir todas las semillas en la misma temporada, sino guardar algunas para sembrarlas.
Esa renuncia inmediata es lo que asegura la cosecha futura. Así funciona en la vida personal. El tiempo y las comodidades que dejas hoy son las semillas del futuro que quieres cosechar. Claro, ese camino incomoda. No hay aplausos inmediatos. A veces parece que todos avanzan mientras tú sacrificas. Pero la disciplina te da otra perspectiva. Entiendes que estás construyendo a largo plazo. Es como entrenar músculos invisibles que solo después de un tiempo se muestran. La transformación no se nota en el primer mes, ni siquiera en el primer año. Pero cuando miras hacia atrás, después de un tiempo, descubres que la acumulación de tu sacrificio creó fundamentos más sólidos que los de quienes solo buscaron gozar el presente. Sacrificios como apagar la televisión una hora antes para estudiar, cancelar gastos de lujos inútiles para invertir en formación, dejar de salir cada noche para trabajar en tu proyecto paralelo, parecen pequeños y hasta molestos. La diferencia la hace la constancia. Son esas renuncias acumuladas las que abren puertas grandes que desde fuera parecen suerte. Pero no es suerte, es el retorno invisible de tu disciplina. Mucha gente no logra dar este salto porque asocia sacrificio con pérdida definitiva. Lo ven como perder diversión, perder calma o perder estatus. Pero lo cierto es que no hablamos de perder, hablamos de intercambiar. Intercambias algo pequeño por algo mayor. Cambias placer inmediato por éxito sostenido. Cambias reconocimiento hoy por influencia mañana. Cambias seguridad cómoda por libertad verdadera. Cada decisión consciente te transforma porque te entrena a priorizar lo que de verdad importa frente a lo que solo alimenta el instante. Ese entrenamiento de la voluntad no solo te hace más fuerte, también te prepara para soportar más responsabilidad. Muchas veces no alcanzamos un nivel más alto de vida porque no resistimos el precio. Queremos la recompensa sin aceptar el proceso que la hace posible. Pero justo ahí aparece la disciplina como maestra. Cada sacrificio que sostienes aumenta tu capacidad de cargar con logros más grandes después. Este camino también demuestra que la verdadera disciplina nunca se trata de buscar confort. No se trata de la rutina fácil o de sentirse bien todos los días. La disciplina se trata de resistir la incomodidad de renunciar hoy, con la certeza de que ese acto abrirá un futuro más sólido y trascendente. Ese es el mini payoff de este punto. Ver que la verdadera disciplina no da confort, da resultados duraderos. Porque al final, lo que renuncias en el presente nunca desaparece sin sentido. Se transforma. Cada sacrificio consciente es semilla, y cada semilla que plantes crecerá en el terreno fértil de tu vida futura. La pregunta es si estás dispuesto a pagar ese precio. Quien lo acepta, construye un futuro que los demás llaman suerte. Quien lo rehúye se queda atrapado en una comodidad pasajera que pronto se transforma en una cadena. Al final, lo más valioso no es lo que tienes, sino lo que dejas en otros. Esa es la verdadera medida de lo que hiciste con tu vida. Puedes pasar décadas acumulando objetos, propiedades y cuentas bancarias, pero cuando el tiempo se acabe, nada de eso se irá contigo. Lo único que permanece es la huella que dejas en las personas que tocaste, en las ideas que compartiste y en los caminos que abriste para otros. Esa huella es lo que se llama legado. El legado no es un resultado accidental, es la construcción intencional de algo que trasciende lo inmediato. Significa marcar vidas, inspirar acciones, abrir puertas y dejar un rastro de confianza que otros pueden seguir. No se trata de cuántas cosas logras acumular, sino de cuántas personas se transforman porque tu vida existió. Ahí radica la diferencia entre alguien que vivió solo para sí mismo y alguien que nutrió la vida de otros con su ejemplo y con sus decisiones. Ahora bien, la tensión aparece cuando contrastamos dos formas de medir el éxito. Puedes medirlo a través de lo que posees. Casas, autos, diplomas, títulos. Ese es un camino válido pero limitado, porque todo se queda aquí. O puedes medirlo a través del impacto que provocas en los demás, el consejo que le diste a alguien y lo ayudó a tomar una decisión crucial. La inspiración que llevaste a una persona en su peor momento, la disciplina que transmitiste con tu ejemplo. Esa segunda forma de medir es la que permanece en la memoria de otros, incluso mucho después de que no estés. Yo lo entendí en carne propia gracias a un mentor. Él no me heredó propiedades ni me dio dinero, me regaló algo mejor. Su disciplina, su forma de ver la vida y su insistencia en enseñarme que los hábitos correctos son más valiosos que cualquier premio. Usaba su tiempo para escucharme, para guiarme y para recordarme que cada acción pequeña cuenta.
Años después, me doy cuenta de que gran parte de lo que hoy aplico en mi vida viene de esas enseñanzas. Sus palabras y su ejemplo se convirtieron en un legado que jamás se pierde. Esa es la prueba de que el verdadero impacto no se mide en cosas, sino en personas. Aquí entra una noción poderosa y práctica: vivir tu propia frase de vida. No es un eslogan publicitario, es una línea que condensa tu propósito. Esa frase es el filtro que guía lo que haces, lo que dices y lo que enseñas. Alguien puede tener como frase abrir oportunidades donde nadie más las ve, o ayudar a otros a descubrir su fortaleza. Esa frase se convierte en tu brújula, el mensaje que repites con tu ejemplo día tras día. Es lo que hace que al recordar tu vida otros puedan describirte de manera clara y recordarte con sentido. Cuando entiendes este concepto, la disciplina cobra un nuevo significado. Ya no es solo un mecanismo para alcanzar metas personales, sino la herramienta que consolida tu credibilidad. Esa credibilidad se construye lentamente, a través de actos repetidos con coherencia. Si dices que valoras el aprendizaje y cada día estudias aunque nadie te vea, estás construyendo un legado de constancia. Si dices que respetas a otros y lo muestras en tu manera de actuar incluso con quienes no tienen poder, tu ejemplo se vuelve semilla. Sin disciplina, las palabras son ruido. Con disciplina, las acciones se convierten en herencia. El legado no nace de grandes discursos, sino de hábitos visibles. Piensa en alguien que se levanta temprano y trabaja con ética día tras día. Quizás no recibe atención al inicio, pero aquellos que lo observan, hijos, amigos, compañeros, aprenden sin necesidad de clases formales. Lo que parece rutina privada se transforma en enseñanza pública. Tus hábitos son más elocuentes que tus discursos. La disciplina consistente hace que tu vida sea creíble. Y lo que es creíble se convierte en legado. Cada acción disciplinada, por pequeña que sea, es una semilla de legado. Una conversación en la que escuchas en lugar de imponer. Un hábito de gratitud al final del día. La decisión de cumplir tu palabra aunque nadie lo controle. Todo eso acumulado deja huellas que inspiran a otros. Esas huellas multiplicadas a lo largo de los años forman un mapa invisible que otros pueden seguir mucho después de tu partida. No necesitas riquezas para dejar herencia, necesitas coherencia sostenida. Lo interesante es que este concepto libera una nueva motivación. Cuando entiendes que tu disciplina no solo mejora tu presente, sino que construye el futuro de otros, tu esfuerzo cotidiano adquiere significado. No entrenas solo para ti, entrenas para dar ejemplo. No ahorras solo por seguridad, ahorras para mostrar responsabilidad. No aprendes solo para crecer, aprendes para enseñar. Tu vida se convierte en terreno fértil del que otros tomarán semillas. El contraste es muy claro con quienes deciden enfocarse solo en lo que acumulan. Sus bienes pueden impresionar mientras están presentes, pero cuando el tiempo pasa, se olvidan con rapidez. En cambio, una palabra alentadora, un consejo repetido con paciencia, o el ejemplo de disciplina que otros vieron en ti permanece vivo en memoria y en acción. Eso no se borra. Ese es el poder del legado, que sigue hablando incluso cuando tu voz ya no se escuche. Por eso vale la pena preguntarte cuál es la frase de vida que quieres que otros recuerden. Esa respuesta, aunque sea corta, orienta tus decisiones. Si tu frase es vivir con integridad, entonces cada acción disciplinada debe reforzarla. Si tu frase es enseñar a otros a creer en sí mismos, entonces tu disciplina será sostener palabras y ejemplos que transmitan confianza. La frase es el norte y la disciplina es el camino que te acerca a ese norte. Muchas veces pensamos que el legado requiere una acción heroica, un logro impresionante que todos reconozcan. En realidad, el legado se compone de momentos pequeños repetidos con coherencia. No son las grandes obras las que definen tu credibilidad, sino los actos diarios que confirman tu carácter. Una vida disciplinada es una vida legible, transparente, confiable. Esa confianza es la base de toda herencia real. Así llegamos al mini payoff de este punto. Entender que la disciplina no solo cambia tu presente, también construye tu huella futura. Cada vez que eliges la constancia sobre la improvisación, estás sembrando para tu propio legado. Lo que haces hoy no muere al final del día, se extiende hacia el futuro en forma de ejemplo. Y al final, lo más valioso que podrás dejar no será lo que acumulaste, sino lo que construiste en las vidas de quienes te rodearon. La disciplina no es un castigo, es el poder oculto que transforma frustración en progreso. No se trata de privarte, sino de dirigir tu energía hacia lo que construye tu futuro.
Cada pequeño hábito sostenido se convierte en una pieza de ese cambio que buscas. Por eso el momento de actuar no es mañana, es hoy. Empieza con algo mínimo, leer unas páginas, ahorrar una pequeña cantidad, practicar unos minutos. Ese simple gesto es la señal de que decidiste crecer. Recuerda siempre, las oportunidades no llegan, tú las creas.